Hoy el tema que vamos a desarrollar es el tema 11, que involucra el profesionalismo y ética médica. Yo soy el doctor Francisco Cardona Estrada, la materia es de integración. Aparte vamos a hablar de los principios éticos y malas noticias y vamos a dar un repaso a los principios del profesionalismo. La ética y la bioética. La ética es la parte de la filosofía que se ocupa del estudio de la moral y el conjunto de normas morales que rigen la conducta humana. Etimológicamente deriva del griego ethos, que es morada. La ética es la ciencia que fundamenta el comportamiento moral del ser humano para adecuarlo al bien de la sociedad y del universo. La bioética es un vocablo creado por el oncólogo experimental Potter que enlaza a la biología con las humanidades en unas ciencias de la sobrevivencia, en una aceptación más amplia de la ética de la vida que tiende al cuidado y desarrollo de las principales cualidades de la vida. Digamos que es una rama creada a partir de la ética, manteniendo los principios éticos, porque vamos a revisarlo en forma más detallada en las siguientes diapositivas. La ética médica o deontología médica, como también se le denomina, agrupa una serie de normas y principios que inspiran y que además guían el trabajo de los profesionales médicos. Ya lo hemos visto en varias presentaciones. El Código de Ética y Deontología Médica también constituye un conjunto de preceptos de carácter moral que aseguran una práctica honesta y una conducta honorable de todos y cada uno de los miembros de la profesión médica. Lo vimos en intubación, endotraqueal, lo vimos en el RCP. Y vamos a repetir algunas cosas que vimos en el RCP. Relaciona los principios éticos de la medicina en una estación de paro cardiorrespiratorio. Es uno de los objetivos que nos piden que veamos en este apartado del programa. Los aspectos éticos del paro cardiorrespiratorio. La bioética médica se ha definido como la ampliación de los principios éticos a la toma de decisiones asistenciales con el objetivo último de mejorar la calidad de esa asistencia. Esta se celebra cada 19 de octubre, que es el Día Mundial de la Bioética. La definición. Para la Comisión Nacional de Bioética es la rama de la ética aplicada que reflexiona, delibera y hace planteamientos normativos y de políticas públicas para regular y resolver conflictos en la vida social, especialmente en las ciencias de la vida, así como en la práctica y en la investigación médica que afectan la vida en el planeta, tanto en la actualidad como en las futuras generaciones. Hoy tan preocupados que deberíamos estar con las energías limpias, valga la relación que estoy haciendo con el análisis que estoy teniendo en este momento. Ciencias de la vida relacionadas con la bioética está la medicina, la biomedicina, la bioquímica y la biodiversidad. Problemas bioéticos. ¿Qué tiene que estar vigilando la bioética? Los avances médicos, la reproducción asistida. ¿Cómo se relaciona con qué principios bioéticos? La eugenesia. El trasplante de órganos, los principios éticos de cada uno de esos apartados, implicaciones de la práctica médica, suicidio asistido, la eutanasia, el embarazo interrumpido, la ingeniería genética y la manipulación genética y sus efectos en la biodiversidad, la clonación humana y animal, que más tardó en desarrollarse, que no sabemos hasta qué punto el hombre ha jugado también en forma no pública con este avance científico. El uso de los transgénicos, los beneficios y las contras de estos procesos, los derechos de los animales, al ser utilizados para llevar a cabo tantas investigaciones en medicamentos, en procesos psicológicos, etc. El paro cardiorrespiratorio es un problema de extrema gravedad que debe ser identificado y resuelto lo más rápidamente posible, como lo vimos en la parte específica de este tema. No solo por el propósito vital a corto plazo, sino también por las posibles secuelas, generalmente neurológicas, que acompañan una reanimación tardía, defectuosa e inapropiada, porque podemos, y lo vimos que tanto nos podemos tardar en dar el RCP. Si tenemos cerca un desfibrilador, pues el pronóstico es mejor. Pero si no lo tenemos cerca, en el tiempo que se traslada a un paciente a un hospital, todo eso afecta al pronóstico de un paciente. Ante esta
Ante este devastador problema de salud, todos los esfuerzos deben volcarse en la identificación precoz de los signos y síntomas que nos pueden poner sobre aviso que el paro respiratorio es inminente, para intentar evitarla, si es posible, o iniciar lo más rápida y adecuadamente la reanimación. Una vez que ésta se produce, debemos identificar correcta y rápidamente aquellos pacientes que son candidatos a iniciar maniobras del RCP, como es un derecho, realizarlos. Todo paciente, acuérdense del derecho, que todo paciente tiene derecho a que le intentemos y le llevemos a cabo, mejor dicho, la palabra, a cabo el RCP, y los que no por cuestiones médicas o éticas. En cualquier caso, si existen dudas razonables, se debe iniciar la reanimación hasta obtener más datos objetivos, ya que al principio del beneficio de la duda debe favorecer siempre a la víctima. Mientras son una cosa u otra, qué tipo de comorbilidad tiene ese paciente, qué patologías pueda tener, qué lo llevó al RCP, mientras son investigaciones o no, tenemos que darle su apoyo, su asistencia. Siempre y cuando estemos capacitados para hacerlo, claro. En ese sentido, es importante la realización de una buena historia clínica con todos los antecedentes personales de interés y el motivo de ingreso, y además anotar si el paciente no fuera reanimable, la orden de no RCP, pero a veces si nos enfrentamos a un paciente que no conocemos, un paciente que llega a urgencias en una clínica, un paciente en malas condiciones, pues mientras podemos investigar, uno tendrá que ir cuestionando a los familiares, hacer un interrogatorio directo, y otros tendrán que estarse abocando a realizar el RCP. Esto facilitará enormemente la decisión de empezar o no el RCP, pero dependemos, repito, que nos puedan informar por qué sí o por qué no se le da el RCP. Ayudaría a aclarar la causa de la PCR, ya que el médico responsable de la reanimación se centrará exclusivamente en ella en este momento. O sea, unos cuestionando, investigando, trayendo la información del retorno indirecto, y otros pues activándose y dando el manejo al paciente. Principios bioéticos de la resucitación cardiopulmonar. La decisión del RCP debe estar basada en los principios básicos de la ética. Las situaciones de emergencia vital hacen más difícil la toma de decisiones. En los menores de edad son determinados por sus padres y o tutores, considerando el mejor interés del menor. Existen situaciones en las que está claramente indicado el inicio del RCP, y otras en las que está justificado suspender las maniobras. Otros aspectos éticos incluyen posibles donantes, y en el aprendizaje de maniobras, su objetivo es la sobrevivencia y no la restauración de las funciones vitales. Ya hablamos del consentimiento informado y volvemos a hablar de él. La autorización, el tiempo que necesitamos para que nos autoricen, un paciente que está hospitalizado, que podemos saber más cosas de él, un paciente que está en malas condiciones en un hospital y que tenemos la posibilidad de un paro cardiorrespiratorio por las complicaciones que está teniendo. Podemos tener la autorización o no de los familiares, pero repito, cuando nos enfrentamos a un paciente desconocido, un paciente que llega a urgencias, no podemos negar la atención, tenemos que darle su atención por derecho humano. Se definen como 4 objetivos fundamentales, que son prevención de las enfermedades y lesiones y promoción de la conservación de la salud, el alivio del dolor y el sufrimiento causado por males, la atención y curación de los enfermos y los cuidados a los incurables, evitar una muerte prematura y la búsqueda de una muerte tranquila. ¿Hasta dónde podemos hacer nosotros? ¿Hasta dónde, aunque estemos muy capacitados, hasta dónde estamos de alguna manera limitados para cumplir con este objetivo, con el último objetivo? Otros objetivos éticos que involucran al realizar el RCP son preservar la vida, como les dije anteriormente, restablecer la salud, limitar las secuelas y discapacidades, respetar las decisiones individuales y derechos y privacidad. Nos vienen a la mente los principios éticos, nos viene a la mente la autonomía, la justicia, los principios del profesionalismo, ¿sí? Las metas internacionales. No sé, ¿se dan cuenta que todo está interrelacionado? Por eso es la materia de integración. Acuérdense de los principios bioéticos: la beneficencia, la no maleficencia, la autonomía y la justicia. Principios universales.
Limitación de tratamientos de soporte vital. Los objetivos de la buena praxis médica se resumen en prevención de la enfermedad y de las lesiones, la promoción y mantenimiento de la salud, el alivio del dolor y el sufrimiento causados por la enfermedad y las dolencias, la asistencia y curación de los enfermos y el cuidado de los que no pueden ser curados, procurar evitar la muerte prematura y velar por una muerte digna. En ese sentido, la Sociedad Española de Medicina Intensiva y Enfermedades coronarias, la CEMICSUC, propuso un código ético para cumplir con los objetivos expresados en estatutos de una forma razonable. Los códigos éticos pues existen dentro del IMSS, dentro del ISEM, dentro de las instituciones que se dedican a dar atención a la salud. Deben tener siempre su código ético a la mejor basado en este principio, en este código de ética internacional, guardan los mismos principios. Vamos a repasar brevemente ahora los 4 principios fundamentales de la bioética. Principio de la autonomía es tener la libertad de elegir, basado en la capacidad de los seres humanos para tomar decisiones sobre su propio cuerpo y por lo tanto sobre la vida y la muerte. Para ello se necesita que la persona sea capaz y competente, como ya se ha comentado en el tema anterior, la autonomía, ¿sí? El principio de la no maleficencia, primo non nocere, acuérdense de esa frase, primo non nocere en relación a la no maleficencia. Principio ético que se refiere a no hacer daño, a abstenerse intencionadamente de hacer algo que sabemos que puede causar daño, hace referencia a la seguridad clínica o a la ausencia del riesgo ligado a la atención sanitaria. Es el principio en el que debe fundamentarse siempre el médico a la hora de tomar decisiones. También es, por supuesto, la decisión del LTCB y los procedimientos o tratamientos contraindicados no serán utilizados por el médico ni aún con la petición del paciente. Atención en ese punto. Antes de hacer algo, tiene beneficio que lo operemos a tal cosa, qué beneficio le va a generar, qué maleficios les va a poder causar, qué efectos secundarios. Acuérdense que todo lo que hacemos puede tener una búsqueda de algo, tener presente los efectos secundarios, por eso el primo non nocere. El principio de la beneficencia, que quiere decir hacer el bien al paciente, máximo de beneficio con el mínimo riesgo. Máximo beneficio con el mínimo riesgo. El principio de justicia, principio de equidad para todos los ciudadanos para establecer la distribución de los recursos. El médico debe tener una metodología de trabajo que le ayude a aplicar su doctrina asistencial de manera eficaz. Que sus decisiones científicas tengan una base científica objetable, efectiva, por lo cual se le exige que obtenga los mejores resultados posibles con los recursos de los que disponga, ¿sí? Y la eficiencia se le demanda que obtenga dichos resultados con el coste apropiado. Nunca la limitación de los recursos debe justificar por sí solo la limitación del tratamiento de soporte vital. ¿Sí? Eso LTSB significa limitación de tratamiento de soporte vital. Somos humanos y estamos limitados, por eso trabajamos en equipos multidisciplinarios. Por eso hay personas que tienen mayor preparación en cierta rama y de eso tenemos que apoyarnos. No podemos cargar el peso solos de estas decisiones. Imagínense una condición así, un paciente delicado, moribundo, en estas condiciones. Algún día nosotros nos enfrentamos cuando hicimos el servicio social en alguna situación así, en situaciones de pacientes en pobreza máxima, con hacinamiento, con promiscuidad, con casas con pisos de tierra y en condiciones muy graves. ¿Qué podemos hacer? Pues trasladarlos y podemos trasladarlos, auxiliarlos, tener siempre presentes las limitaciones de nosotros y las limitaciones de ellos. Nunca dejar afuera el entorno que está envolviendo a un paciente. El RCP debe continuarse hasta que, acuérdense, vamos a repasar un poquito de esto, la víctima recupera la respiración y el latido cardíaco espontáneo. Hayan transcurrido de unos 20 a 30 minutos de maniobras de RCP infructuosas, salvo que haya alguna de las circunstancias descritas anteriormente, de hipotermia, ahogamiento, etcétera, que se tardan un poco más y que involucra mayor tiempo de resucitación cardiopulmonar. Agotamiento de un solo reanimador por la prolongación del RCP. Un RCP con una persona solita es muy difícil lograrlo. Se requiere el apoyo. No suspender el RCP si existe fibrilación ventricular, ¿se acuerdan? Si existe taquicardia ventricular sin pulso, los ritmos en los que más tenemos que insistir. Si la causa desencadenante es susceptible de corregir
neumotoras, por ejemplo, atención, taponamiento cardíaco, descarga eléctrica. Criterios para finalizar el RCP: cuando se comprueba que hay signos evidentes de muerte biológica, la reanimación el reanimador esté exhausto o en grave peligro. Otras personas con más posibilidades de recuperación requieren RCP en situaciones de accidente o catástrofe, en los que varias personas precisan asistencia. Es necesario, en primer lugar, clasificar a los pacientes según sus necesidades. Acuérdense del triage, el RCP y las posibilidades de supervivencia para decidir quién se debe atender en primer lugar. ¿Cuántas veces vimos el triage en estos temas? 3 veces más o menos promedio. Y lo enumeramos, aunque sea superficialmente. Escrito de una orden de no reanimar. Se haya realizando el RCP básica y avanza efectiva durante al menos 30 minutos sin recuperación. Y el tiempo de reanimación puede prolongarse en pacientes que han sufrido paro cardiorrespiratorio por inmersión de agua helada, como lo vimos anteriormente. RCP es en atención de urgencias, pacientes desconocidos y que requiere atención urgente, que llega de repente. La decisión siempre debe favorecer el inicio de las maniobras, mientras tenemos información, como les decía, de qué tiene, cuáles son las comorbilidades, qué lo conllevó a esto. Existe la imposibilidad de juzgar la utilidad e inutilidad de tales maniobras en un paciente con diagnóstico desconocido probable, teniendo un pronóstico incierto, no obstante lo anterior siempre considerando potencialmente recuperable. La orden de no RCP y la limitación del esfuerzo terapéutico. El médico tiene la doble obligación de no aplicar medidas porque considere futiles, no indicadas y de utilidad a los recursos de la forma más eficiente y equitativa posible. Por ello, cuando no existen posibilidades razonables de preparación, debe evitarse suspender el tratamiento, sobre todo en pacientes que ya conocemos y que sabemos que el pronóstico va a ser delicado de acuerdo a las patologías que tengan, de acuerdo al diagnóstico que tienen, ya que de mantenerlos puede contribuir a retrasar la muerte en vez de prolongar la vida, y ser entonces más bien una crueldad que atente contra la dignidad de la persona y vulnere los principios bioéticos fundamentales de la no maleficencia y la beneficencia. De otra parte, los recursos malgastados en los pacientes podrían ser útiles para otros, con los que se quebrantaría también el principio ético de la justicia. Es un punto duro que a lo mejor para cualquier persona que lo lea va a decir, ¿cómo? ¿Cómo van a dejar de hacerlo por uno o por otro? La decisión de la limitación del esfuerzo terapéutico interviene el criterio médico, ya que se fundamentan en razones técnicas, pronóstico irreversible, ausencia de posibilidades terapéuticas que entran dentro de su competencia profesional, pero también pueden participar el enfermo, principio bioético de la autonomía, si es competente, o hacerlo anteriormente, el testamento vital, voluntades anticipadas, que ahorita vamos a verlas, previniendo una posible incompetencia derivada de la enfermedad, o transferirlos a sus familiares allegados o representantes, poderes otorgados a terceros, cuestiones de tipo legal, que a veces, les repito, cuando tenemos un paciente en urgencias no sabemos. La aplicación de lo que mencionamos lleva implícito la interrupción y comisión de las medidas terapéuticas activas y el uso de todas aquellas dirigidas a paliar la incomodidad y los síntomas que originan el dolor o el sufrimiento. Aunque estas últimas tengan efectos colaterales indeseables, en la práctica clínica, especialmente en la UCI, los enfermos pueden enmascarar algunos de estos grupos. Soporte total: el paciente recibe todas las medidas necesarias sin excepción. Soporte total salvo RCP, orden del no RCP. Pacientes con daño cerebral, enfermedades irreversibles cardiopulmonares, lo que mencionábamos, fracaso multiorgánico, periodo final de la enfermedad incurable, por ejemplo, cáncer metastásico, etcétera, etcétera. Aquí tiene que verse valorado si tiene o no posibilidades de salir adelante. ¿Para qué prolongar más un proceso de recuperación cuando el pronóstico es malo? No medidas extraordinarias y retiradas de las existentes. En general, en estas categorías se incluyen pacientes con fracaso de diversos órganos y función cerebral mínima, en las que ni siquiera existen esperanzas remotas de recobrar una función cerebral aceptable. Desde el punto de vista humano, en este contexto se mantienen las medidas destinadas a proporcionar el máximo bienestar al paciente, como analgesia y sedación si se estima necesario, higiene corporal, hidratación, cuidados de la piel, mucosas, evitar hipoglucemias, un paciente, por ejemplo, en un coma profundo, tratar de mantener, como está pasando con los pacientes que están en cuidados intensivos, COVID, la intubación traqueal, la rotación. Acuérdense de la séptima meta internacional, de que habla de estar vigilando la presencia de las úlceras
Un paciente que está supeditado a lo que le estemos, a la atención que le estemos dando, porque está inconsciente. La cuarta, retiradas de todas las medidas. Cuando se cumplen los criterios de muerte encefálica, salvo en el caso de la donación de órganos, en que se aplica el protocolo de mantenimiento del donante. Sabemos que ese paciente ya tiene una muerte cerebral, pero está dentro de la lista de sus deseos o de sus familiares donar sus órganos, tenemos que mantenerlo hasta que llegue el momento de retirar todas las medidas de apoyo que le estemos dando. En las guías de reanimación de 2015 se comenta la indicación de no reanimar como un derecho al proceso natural de la muerte. Por ejemplo, en pacientes con edad avanzada o enfermos terminales, como ya mencionamos algunos ejemplos, se enumeran las siguientes situaciones a las que están inequívocamente asociadas con la muerte. Aquí están pues, situaciones muy francas, que vienen en la guía de práctica clínica: la decapitación, la irrupción craneal y cerebral masiva, la hemicorporectomía o lesión masiva similar, la incineración en más del 95% de quemaduras del espesor completo, descomposición y putrefacción, el rigor mortis y lividez cadavérica. Son medidas obviamente ya de extremas, ¿no? De que pues, no hay punto de discusión en este tipo de pacientes. Si una persona es conocida por estar en las etapas finales de una condición clínica avanzada e irreversible, en la que el intento del RCP será inapropiado e infructuoso, la reanimación no debe de iniciarse, incluso en la ausencia de una voluntaria anticipada registrada, que ahorita vamos a ver, repito. Los médicos experimentados pueden ser capaces de reconocer esta situación y tomar una decisión apropiada, basada en evidencia clara de que deben documentar. Tiene que documentar por qué no se hizo. Ahí volvemos a hablar de la importancia de la norma 004, del expediente clínico, de todo lo que guarda el expediente, la nota de evolución, por qué no se hizo esto, el pronóstico, cuál era, si llegó al tipo de maniobras, por qué se hizo, por qué no, hasta dónde se hicieron, o por qué no se van a realizar. Siempre avalado pues, por los jefes de servicio y directores que estén enterados de casos cuando son de tipo más delicado. Todo el mundo debe estar enterado, sobre todo nuestras autoridades, para no tener que cargar con la responsabilidad solos. Vuelvo a repetir la importancia del equipo multidisciplinar. Donde hay duda, puede ser necesario iniciar el intento de RCP o revisar si continúa o no con la luz de toda nueva información recibida durante el intento de reanimación. Todas las decisiones para iniciar el RCP, mantener o detener el RCP debe buscarse en el interés del paciente y su familia. Se recomienda evaluar la decisión de familiares o personal legalmente responsable para iniciar o detener el RCP. Vuelvo a hablar del consentimiento informado. Nos tienen que autorizar cuando tenemos un paciente que se está pronosticando alguna complicación y que caiga en RCP. Debe estar autorizado en conciencia por el paciente y en conciencia por los familiares. Deberes éticos del médico los menciono porque vienen al tema de la cuestión ética y de la ética. Deberes de los médicos hacia el enfermo. El médico debe siempre tener en cuenta la obligación de conservar la vida humana. El médico debe dar a su paciente una lealtad completa y todos los recursos de su ciencia, siempre que una exploración o un tratamiento estén más allá de su capacidad, debe llamar a otro médico que tenga la capacidad necesaria. Acuérdense de la impericia, del término de impericia. No tiene que haber neciar nosotros en algún proceso que no conocemos por no interconsultar a un médico de la rama, un especialista, un subespecialista. El médico conservará absoluto secreto de todo lo que haya sabido acerca de su paciente gracias a la confianza que ésta se ha depositado en él. Ya habíamos hablado del principio de la confidencialidad. Todo médico debe prestar cuidados de urgencias como un deber humanitario, a menos que se haya asegurado que otros están dispuestos a hacerlo y están capacitados para ello. ¿Sí? Deberes de los médicos entre sí. Acuérdense que yo les he hablado que son ustedes una generación, es bueno tener competencias para mejorar sus promedios, pero es bueno, es muy importante mantenerse unidos porque nunca saben ya en el proceso de crecimiento profesional, de especialidades, de quién van a requerir apoyo. El médico debe comportarse con sus colegas como quisiera que estos se comportaran con él, ¿sí? Que no los dañaran, que hubiera respeto, que hubiera comunicación. El médico no debe intentar atraerse a los pacientes de sus colegas. Deberes de los médicos entre nosotros, entre nosotros médicos.
Bueno, anexé este gran documento que cuando algunos que salimos de la carrera hicimos nuestro juramento hipocrático. Yo imagino que va a seguir con ustedes, desconozco los aspectos éticos de la medicina. Por eso me voy a atrever a leerlo, que es el juramento que hicimos y que van a hacer cuando se titulen como médicos, el día que presenten su examen recepcional, bueno, bajo los nuevos tipos de calificación. Juramento hipocrático. Juro por Apolo, el que sabe curar por Asclepio y Yetzia y Panacea, y todos los dioses y dioses que conforme a la habilidad y juicio mantendrán este juramento y este pacto. Reconoceré a quien me enseñó en este arte, para mí tan querido como aquellos que me engendraron, cuidaré de sus descendientes como de mis hermanos, y les enseñaré este arte, si quieren, aprenderlo sin salario, sin estipulación. Por medio de preceptos, pláticas y otras formas de instrucción, compartiré estos conocimientos de mi arte con mis propios hijos y los de mi maestro y con los discípulos unidos por estipulación y juramento según la ley de la medicina, pero con nadie más. Seguiré el sistema o régimen que conforme a mi juicio y habilidad considere adecuado al bien de mis pacientes y me abstendré de que pueda hacerlo nocivo y perjudicial. No daré medicina mortal a quien me la pida, ni sugeriré a otros tal cosa. De la misma manera, no daré a una mujer un pesario para producir aborto. Con pureza y santidad pasaré mi vida y practicaré mi arte. No operaré a personas que tengan piedras, sino que dejaré que los hagan los hombres que practican este trabajo. En cualquier casa donde entre, iré en el bien del enfermo y me abstendré de toda acción perjudicial, de corrupción y sobre todo de seducción de mujeres o varones, de hombres libres o de esclavos. Siempre que en el ejercicio de mi práctica profesional o la fuerza de ella, vea o no oiga decir de la vida de los hombres cosas que no deben repetirse fuera de la casa, no divulgaré, ya que sobre tales materias debe guardarse el silencio. Mientras yo mantenga inviolado este juramento, ojalá se me conceda disfrutar de la vida y del ejercicio del arte, respetando siempre entre los hombres, pero sí quebrantando o violando este juramento, sea mi destino el fracaso. Dense cuenta a lo que nos comprometemos a leer este juramento. ¿Y qué ha conllevado este juramento? A una declaración internacional, la declaración en Ginebra. La Asociación Médica Mundial, fundada en 1947 con objetivo de unir la profesión en todo el mundo, redactó la Declaración de Ginebra basada en el juramento de Hipócrates. Vean la importancia que tiene. Y de ahí, de cuántas cosas de las que leí emanan los principios que actualmente debemos llevar a cabo. En esta declaración, el nuevo elemento de la profesión hace los siguientes promesas que se redundan un poquito lo que leí. Me comprometo solamente a consagrar mi vida al servicio de la comunidad, otorgaré a mis maestros el respeto y gratitud que se les son debidos, practicará mi profesión con conciencia y dignidad, la salud de mis pacientes será mi preocupación primordial, respetaré los secretos que me confíen, mantendré por todos los medios a mi alcance el honor y las nobles tradiciones de la profesión médica. Mis colegas serán mis hermanos. Oigan esto. Me permitiré que consideraciones de la religión, la nacionalidad, raza, partido político o clase social no interpongan entre mi deber y mi paciente, la justicia, acuérdense. Mantendré el máximo respeto por la vida humana desde el momento de la concepción. Aún bajo amenazas, no utilizaré mis conocimientos médicos en contra de las leyes de la humanidad. Hago estas promesas solemnes, libremente y por mi honor. Estas declaraciones incluyen el Colegio Internacional de la Ética Médica, que contiene los siguientes mandamientos, que se redundan un poquito con lo que yo leí y que hemos visto en diferentes temas durante esta materia. Acuérdense de los derechos del paciente. Estos son los derechos del enfermo terminal señalados por la Organización Mundial de la Salud del enfermo terminal en el alivio del dolor y tratamiento paliativo. Derecho de ser tratado como un ser humano vivo hasta el momento de la muerte. El derecho de mantener una esperanza cualquiera que ésta sea. El derecho de expresar a sus sufrimientos, el derecho de expresar a sus sufrimientos y emociones por lo que respecta al acercamiento de su muerte. El derecho de obtener la atención médicos y enfermeras, incluso si los objetivos de curación deben ser cambiados por objetivos de confort. El derecho de no morir solo. El derecho de ser liberado del dolor. El derecho de obtener una respuesta honesta, cualquiera que sea la pregunta.
el derecho de no ser engañado, el derecho de recibir ayuda de la familia y para la familia la aceptación de la muerte. Acuérdense de las redes familiares, los 6 pasos de las malas noticias, el derecho de morir en paz y con dignidad, el derecho de conservar su individualidad y de no ser juzgado por sus decisiones que pueden ser contrarias a las creencias de otros, el derecho de ser cuidado por personas sensibles y componentes que van a intentar comprender sus necesidades y que serán capaces de encontrar algunas satisfacciones ayudándoles a entrenarse con la muerte. El derecho de que su cuerpo sea respetado después de su muerte. La tanatología, que es otra rama de la medicina, involucra no solamente prepararnos para la muerte, sino prepararnos para vivir mejor también. Esto está sacado de un libro de tanatología. Toda vida merece un final digno. ¿Qué es la voluntad anticipada que habíamos mencionado? Es el término que se le da el derecho de todas las personas, adultos, a renunciar a todo intento por parte de la ciencia médica para preservar la vida en caso de padecer una enfermedad irreversible. Esta decisión se plasma en un documento denominado precisamente documento de la voluntad anticipada. El documento de la voluntad anticipada en estas expresa su voluntad acerca de las atenciones médicas que desea y que no desea recibir en caso de padecer una enfermedad irreversible y encontrarse en una etapa terminal le haya conducido a un estado en el que sea imposible expresarse por sí mismo. La declaración de la voluntad anticipada es un documento que puede solicitarse estando sano antes de ser intervenido quirúrgicamente o en el estado terminal. Ojo en esa parte. Formato de la voluntad anticipada, el formato oficial emitido por la Secretaría de Salud del Distrito Federal o institución hospitalaria privada del DIF, que actualmente es la Ciudad de México, en la que cualquier enfermo de etapa terminal o suscriptor manifiesta su voluntad de no ser sometido a medios, tratamientos o procedimientos médicos que propicien la obstinación terapéutica. En las unidades médicas privadas del sistema de salud se puede obtener gratuitamente, pero también se puede hacer ante notario público por el declarante y tres apoderados a la vez de testigo. El aspecto jurídico queda amparado desde esta fecha en el Código de Penal y de Salud locales desde enero de 2018. Es un recurso de los cuidados incidentes del Distrito Federal para manifestar su deseo y negativa de no someterse a medios, tratamiento y procedimientos médicos para prolongar la manera innecesaria de su vida, cuando por razones médicas, fortuitas o de fuerza mayor sea imposible mantener su vida de manera natural. Formato de voluntad anticipada, ya lo vimos, lo hemos mencionado varias veces. ¿Cómo comunicar una mala noticia en una situación de emergencia como es el RCP? ¿Cómo comunicarla? Pues ya les di varios elementos, ya hemos visto varias cosas que les dan la idea, les dan el sustento para darse cuenta que a veces no es fácil, que necesitamos estar preparados, que necesitamos practicarlo. Algún día tendremos la necesidad de hacerlo, porque en esta profesión pues, nos tocará dar la cara y dar la mala noticia a un paciente después de intentar hacer un RCP específicamente en esta unidad, pero pues por otras patologías tendrá que ser también. Acuérdense que cómo dar las malas noticias, vamos a repasarlo porque nos piden que lo veamos otra vez, el entorno, las habilidades y las estrategias. El entorno, dónde, cuándo, con quién, cuánto tiempo, en qué lugar, debe ser un lugar pues adecuado, no debe ser en la sala de atención de los pacientes o no sé, en un lugar donde haya mucho ruido o al lado del familiar, no sé, tratar de buscar que el paciente, que el familiar o que el afectado pues, tengan en un lugar más de concentración, donde podamos prestarles una comunicación exacta, asertiva, efectiva. ¿Sí? De todo lo que vimos, mirar a las personas a los ojos, lo que vimos, poner atención, saber escuchar, todo eso que tenemos que practicar. Acuérdense de las partes, de las etapas, perdón, de cómo comunicar malas noticias. Acuérdense que el protocolo es de 6 etapas de Bookman y hay varios colaboradores. Damos el nombre de él, pero hay varios colaboradores con él. La primera etapa, que es preparar el contexto físico más adecuado. En esta etapa se incluirán todos los aspectos fundacionales con el momento de más adecuado, lugar, profesión, paciente, así como una pequeña evaluación del estado emocional del paciente para averiguar si es el momento más adecuado para dar la mala noticia.
Por ejemplo, ¿cómo se encuentra hoy? ¿O qué tal o cómo se siente? ¿O se siente hoy lo suficiente bien para hablar un rato? Dependiendo de la situación, se elegirá una de estas preguntas de alguna similar. La comunicación, las palabras, acuérdense que pesan. ¿Y cómo las vamos a expresar? Debemos estar al 100% en la comunicación verbal con la comunicación corporal. La segunda etapa es averiguar cuánto sabe el paciente de su patología, de su enfermedad. Esta fase es muy importante ya que el paciente a menudo presenta ideas o al menos sospecha que puede ahorrar mucho camino al profesional. Imagínense a un paciente fumador que ha estado ingresando porque le vieron algo en un pulmón y le han hecho 1000 pruebas en el hospital, incluida una broncoscopía. ¿Qué pensará el paciente? Pues algo grave, algo que no va bien. El aporte de la información y el impacto que puede producir dependerá en gran medida de la correcta ejecución de esta fase. La tercera etapa, encontrar lo que el paciente quiere saber. Esta fase es fundamental a la hora de compartir información posterior con los pacientes. A veces es difícil conocer el enfermo que quiere saber y si la información que está aportando es mucha o escasa, o sea, que es difícil saber cuánta información es capaz de asimilar en cada entrevista. La etapa cuarta, que es compartir información, la verdad soportable. Si el paciente en la anterior fase ha expresado su deseo de compartir toda la información, procederemos a ello. Si el paciente lo negó, pasaremos a discutir en un plan terapéutico. En esta fase sí es importante ser consciente del derecho del paciente a tomar sus propias decisiones. Acuérdense, volvemos a hablar de la autonomía. En relación al tratamiento principal y que ello no genere frustración en el profesional, si no coincide con la visión de la situación, que el paciente tenga otra idea a lo que uno quiere hacer o transparentar. Como ya se ha dado a entender, en esta fase puede ser simultánea a la etapa anterior, siendo la petición del paciente de más información la que nos detalla su capacidad de asimilación y de que nos permite decidir cuánta información debemos darle. Etapa quinta, que es responder a los sentimientos del paciente. Acuérdense el manejo de las emociones, que lo vimos, bueno, pues en forma rápida y somera, pero que podíamos encontrar mucho más información. Revistas, artículos, libros y los temas que les interesen ahondar más, lo tienen, lo pueden hacer. La quinta etapa, responder a los sentimientos del paciente, consiste básicamente en identificar y conocer la reacción del paciente en nuestro ojo clínico. ¿Cómo está reaccionando lo que le estamos diciendo? ¿Qué cara pone? Si le estamos generando, ¿qué tipo de reacciones emotivas, positivas o negativas? Unas malas noticias bien comunicadas pueden fracasar si el profesional no desarrolla adecuadamente esta fase, la comunicación efectiva. Como elementos importantes hay que destacar aquí el papel de los silencios, empatía no verbal y la escucha y el respeto al paciente, la comunicación efectiva, que necesitamos practicarlo. No son cosas que se dan de un día para otro, como la dicción, como leer, todo eso pues hay que practicarlo. No todos a veces se logran las cosas. La etapa sexta, que es plan de cuidados, disponibilidad, compromiso, ayuda, teléfono, aliviar los síntomas, compartir las emociones, resumir. La sexta etapa, la planificación y seguimiento del proceso. El seguimiento debe ser consensuado por ambos. Que uno demuestre interés hacia el paciente y que genere esa confianza para que el paciente nos comparta y tengamos el tiempo de atenderlo. La profesión debe dejar claro al paciente que siempre estará a su disposición para lo que necesite. Debe estar continuamente atento a los problemas o preocupaciones del enfermo y movilizar también todas las fuentes de apoyo familiar o social que sean necesarias en cada momento. Las redes sociales, las redes familiares. Debe planificarse una determinada estrategia en relación con el número de visitas, fases de tratamiento, etc. El paciente debe comprobar que controlamos la situación, demostrarle seguridad al paciente. Aquí vemos las seis etapas que volvimos a repasarlas porque son importantes. Dense cuenta que los temas que hemos visto se interaccionan entre sí y en el bien de cumplir nuestro programa al 100%, las hemos visto todas. No nos hemos brincado nada. La evaluación de las estrategias utilizadas. Este apartado es sumamente importante ya que es un análisis de las entrevistas realizadas con ventajas y defectos a ayuda del profesional o conocerse mejor o reafirmar su confianza y pueden aportar instrumentos para mejorar aquellos aspectos necesarios. Malas noticias, indias y claves. Saber darlas genera beneficios tanto para el paciente como para el profesional. Aclara.
Nos establecemos una imagen de honestidad a nuestro paciente, de seriedad. Le estamos dando la importancia a lo que le pasa, no lo estamos aminorando. El manejo adecuado de las emociones es fundamental, ¿ya ven? El manejo de las emociones, ya lo vimos el tema. El dueño de la información es el paciente. La familia es el principal soporte físico. Acuérdense de las redes de apoyo. La principal es la familia. Y las emociones del paciente debemos hacerlas de nuestras salidas. Imagínense en familias disfuncionales, en personas grandes que son llevadas a los hospitales y que lo hemos visto en las veces que luego los dejan ahí, ya no los recogen. O pacientes que viven en un asilo, o personas jóvenes, o mujeres solas, no sé. Todo el entorno que les he mencionado atrás de una patología. Unidades biopsicosociales. Toda persona tiene derecho a morir con dignidad. Es la ortotonasia. Palabra difícil de pronunciar. Ortotonasia. La ortotonasia, muerte digna. Se refiere a la actuación correcta ante la muerte por parte de quienes atienden al que sufre en una enfermedad incurable o en fase terminal. Derecho del paciente a morir dignamente sin el empleo de medios desproporcionados o extraordinarios para el mantenimiento de la vida. Ante enfermedades incurables y terminales se debe actuar con tratamientos paliativos para evitar sufrimientos, recurriendo a medidas razonables hasta que la muerte llegue. La ortotonasia se distingue de la eutanasia, en la que la primera nunca pretende deliberadamente el adelanto de la muerte del paciente. La ortotonasia es la actitud defendida por la mayoría de las religiones. Lo que yo les digo, hemos tocado temas que a lo mejor por el tiempo no los hemos profundizado más, pero la idea es que no se quede, que no sean estudiantes con información únicamente que obtenemos a nivel de la información del Internet, que no es malo. Hay que profundizar, necesitamos conocer más allá de nuestro paciente. Que el paciente no vea un médico distante, un médico que no es empático, todo lo que hemos visto. Hay mucha información más allá en las revistas, en los libros y mucho más en la experiencia de nuestros maestros. Esa experiencia valiosa que nos ha servido de mucho, ese oro molido que integra el conocimiento con la práctica. Y esa práctica, esa experiencia que les compartimos, que nos han compartido los que han sido nuestros maestros, es valiosísima. Espero que esta plática les haya servido, haya cumplido con estos objetivos del programa. Les doy las gracias. Hasta la próxima.